En esta noche vamos a comenzar tomando un tema muy importante, que es el tema de la familia, porque entendemos de que Dios quiere trabajar en nuestras familias primeramente, y a veces hablamos de restitución, y la restitución tiene que comenzar en nuestras familias. ¿Por qué? Porque a veces queremos cambios en la nación, a veces escuchamos que la economía de este país está mal y realmente nos empezamos a poner de acuerdo con esas palabras de las otras personas que no conocen al Señor, y empezamos a decir que el presidente nos lleva bien las cosas y que tal gobernante nos lleva bien las cosas y que tal nos lleva bien las cosas, pero Dios está mirándonos a nosotros, hermanos. Y si va a haber un cambio en esta provincia y en esta nación, el cambio empieza por la iglesia de Cristo. Porque no podemos demandar a los demás lo que todavía no está sucediendo en nosotros, en nuestras familias. El cambio empieza en nosotros. Y el cambio empieza en las familias. Familias restauradas van a dar una sociedad restaurada. Y Dios pone sus ojos sobre nosotros, sus hijos, porque nosotros podemos hacer mucho por esta provincia y por esta nación. Entonces, a veces es más fácil mirar los errores. Está bien, nosotros decimos, no estamos en el gobierno, pero Dios está esperando que algo suceda en su cuerpo, porque por eso somos su cuerpo. Él es la cabeza y Él está esperando que nosotros empecemos a demostrar su imagen y su semejanza, y entonces cuando la iglesia, cuando los hijos empiecen a manifestar, el cambio va a venir. El cambio va a venir en esta ciudad, el cambio va a venir en la nación argentina, el cambio va a venir. Pero primero tenemos que comenzar nosotros, por nuestra familia, por nuestras vidas. Las vidas que son restauradas. Así comience por una vida, va a dar lugar a una familia restaurada. Muchas veces batallamos y decimos, yo quiero que mis hijos, yo quiero que mi esposo, yo quiero que mi esposa, pero a lo mejor Dios está poniendo los ojos primero en tu corazón, porque cuando se toca una persona, Dios empieza siempre con una persona. Cuando se toca una vida, Dios empieza a restaurar las demás personas que están a su alrededor. Empezamos a hacer luz, empezamos a traer orden donde no lo había. Entonces este desafío es para las familias, pero hoy voy a hablar de la mamá, del papá, de los hijos, porque es necesario que, si somos padres, el cambio empiece por nosotros. Así que esta charla es un desafío. Y allí vamos a hablar de la mamá. ¿Cuál es el plan de Dios en una familia? Empezamos mencionando a la mamá, no sé si lo ven bien, la imagen. Bueno, allí hay una mamá que está construyendo. Hagan de cuenta que es una construcción. ¿Por qué? Porque la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. ¿Estamos todos aquí? Amén. Entonces Dios colocó una mamá para que empiece a colocar cimientos en su casa, en la vida de sus hijos. Y no sé si se ve allí, pero esta mujer es una mujer que está edificando, y en la base dice la palabra amor. ¿Por qué? Porque el cimiento de toda edificación tiene que ser el amor. Entonces, como mamás, el desafío es empezar a colocar un cimiento distinto en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro esposo, en nuestras familias. Ese cimiento es el amor, pero no es un amor humano. Si no tenés revelación del amor de Dios, vas a solamente dar lo que conoces con tu mente, pero no con tu corazón.
Por eso es necesario que experimentemos primero el amor de Dios y que nos sea revelado este amor. La palabra dice que Dios ha depositado, que el Espíritu Santo ha llenado nuestro corazón en Romanos. El problema es que muchas veces leemos la palabra, pero no tenemos una revelación clara de lo que significa. Y por lo tanto a veces es un mero conocimiento intelectual. Y no tenemos en claro que Dios ya ha depositado, que el Espíritu Santo ya ha llenado nuestros corazones con ese amor. Y se refiere al amor que es Dios. Este es el fundamento que tenemos que colocar en nuestros hogares. Una mamá ha sido llamada para colocar cimientos. Y ese cimiento se llama amor. Y es el amor que es Dios. Es la naturaleza de Dios. Si querés edificar, mamá, lo primero que tenemos que hacer es colocar ese cimiento en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Entonces, si colocamos lo que es Dios, que Dios es amor, manifestando ese amor, no nuestro amor, va a ser un cimiento estable, hermanos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios no se corrompe, porque la naturaleza de Dios es inalterable. Y entonces si yo estoy colocando lo que Dios es en el cimiento de mi casa y en el cimiento de la vida de mis hijos, ese cimiento va a permanecer por siempre. Porque cuando estoy colocando o manifestando lo que es Dios, con lo que es Dios, que Dios es amor, entonces el amor de Dios es, dice la palabra, que es eterno. Por lo tanto, estoy colocando un cimiento eterno, estoy trayendo la misma presencia de Dios para edificar la vida de mis hijos. Esa es la tarea de una mamá, colocar un cimiento en esta construcción. ¿Cuál es la tarea de un papá? La mamá comienza colocando el cimiento. ¿Qué es lo que se sigue colocando en cualquier construcción? Primero se colocan los cimientos, ¿verdad? Y después, ¿qué se sigue edificando? Las paredes. Las paredes. Y si yo no tengo un cimiento bueno, ¿qué sucede con las paredes? Se van a caer. No van a tolerar los vientos, no van a tolerar las inclemencias del tiempo. Si hay un terremoto, esas paredes se van a quebrar y se van a caer, ¿verdad? Pero si yo coloco un buen cimiento, ¿qué pasa? Por más de que la casa sea sacudida, y si resiste, muy bien, gracias hermano. Y si yo coloco buenas paredes, ¿qué sucede? Aunque tiemble la casa, aunque tiemble la casa, ¿qué pasa? No se va a caer, va a permanecer. Sí, está sobre la roca, ahí vamos a llegar. Entonces, la tarea de una mamá es colocar los cimientos. O sea, si yo coloco a Dios como cimiento de la vida de mis hijos, tus hijos van a pasar pruebas, van a venir pruebas, van a venir vientos, va a venir lo que sea, pero sus vidas van a permanecer parados siempre firmes sobre sus cimientos. Y ese cimiento es Dios. Ese cimiento es el amor de Dios. Y el papá también es el encargado de colocar unas buenas paredes. Y esas paredes, si se ve allí, también dice la palabra amor. Amor. Y volvemos con lo mismo, no es el amor natural, es el amor de Dios. Es trayendo Dios mismo a la esencia en nuestras relaciones, en la forma que manifestamos ese amor, porque cuando manifestamos el amor de Dios, estamos manifestando a Dios mismo. Y eso es lo que necesitan nuestros hijos. Yo sé que como padres le podemos dar estamos preocupados por darle alimento, por darle provisión, por darle una educación. Pero lo que yo te estoy
relatando acá, es un cimiento que va a permanecer por siempre. Es decir, si yo edifico la vida de mis hijos en base a lo que es Dios, en base a mi experiencia de conectarme con el Padre como amor, entonces eso es lo que voy a transmitir. Y el Padre, el amor del papá, tiene algunas facetas. Una de las facetas es que ese amor me dé identidad, me revele quién soy como hijo o como hija. Que ese amor me establezca en límites saludables. Y que ese amor sea un amor que manifieste afirmación. Cuando hablamos de afirmación estoy hablando, la afirmación se transmite a través de las palabras y de los gestos. No sé cuán acostumbrado estás, papá, a hablarle a tus hijos y decirle que los amás. O que son importantes, o que son valiosos. Porque la palabra de un papá, la voz del padre, marca a los hijos. Porque si ustedes recuerdan, cuando Jesús es bautizado y sale, se escucha la voz del Padre, quien lo afirma a Cristo y le dice: este es mi Hijo amado. Está revelando, lo está afirmando el Padre, la voz del Padre Celestial afirmó a Cristo, revelando su identidad, afirmándolo porque dice: es mi Hijo, pero mi Hijo amado, es alguien especial, no es otro hijo, es mi Hijo amado. Y esto es lo que a nuestros hijos muchas veces hubieran deseado escuchar de nosotros. O quizás nosotros hubiéramos deseado escuchar de nuestros padres. Y el problema es que cuando no tenemos un modelo y no somos edificados, hay partes de esta edificación que no están bien hechas. Y cuando vienen las pruebas, esa edificación se empieza a caer. Y quizás a veces nuestra fe empieza a decaer. Por eso es necesario hoy, a veces hablamos de restitución. Y ya vamos a mencionar bien qué es restitución. Pero es necesario que hoy podamos cambiar el rumbo quizás de la edificación. ¿Cómo has venido edificando? ¿Has venido edificando en tu hogar? ¿Has edificado en tu familia o al contrario? Tus acciones han contribuido a no edificar, sino a derribar. Porque si es así, hoy es el tiempo. Porque este es el diseño de Dios. Dios nos ha dado la habilidad de poder construir familia, una familia, pero basada en quién es Él. O sea, el Señor quiere colocar en el seno de nuestras familias la revelación de su imagen. Y cuando yo te estoy hablando de la revelación de su imagen, te estoy diciendo que el Señor desea que en forma palpable y tangible podamos ser manifestadores de lo que Dios es. Y creo que todos, cuando nos hemos acercado al Evangelio o a Dios, se nos ha dado esta palabra: Dios es amor. Creo que a todos. Pero no es solamente una palabra. Tiene que ser una experiencia en el seno de nuestras familias, diariamente. Entonces, este es el plan de Dios. Los cimientos, las paredes. Y ninguna función es más importante que la otra. ¿Por qué? Porque si yo coloco unos buenos cimientos, puedo levantar unas buenas paredes, ¿verdad?
Pero si coloco unos cimientos defectuosos, las paredes no van a estar tan bien o no van a permanecer. Por lo tanto, tanto los cimientos como las paredes tienen que complementarse. Y esta es la tarea de los padres. Tiene que ser un complemento. No tiene que ser ni una sustitución ni un reemplazo el uno del otro, sino que tiene que ser un complemento. Y allí llegamos a lo que es el techo de la edificación. Colocamos los cimientos, colocamos las paredes y ahora el techo, ¿verdad? ¿Y quiénes son el techo? Son los padres, son la cobertura. Los padres son cobertura de los hijos. Entonces, si son cobertura, allí dice autoridad, o sea, los padres son cobertura porque son autoridad. Esa es la realidad de la palabra autoridad. No es solamente ejercer dominio. Una real autoridad es la que cubre. Por eso está allí el techo y dice autoridad. Los dos padres, papá y mamá, son autoridad y cobertura para los hijos. Tienen que ser autoridad y cobertura para los hijos. Pero si ustedes recuerdan, los primeros pasos fueron cimientos que era amor y paredes que eran amor. Entonces si yo tengo esta edificación y le voy a colocar el techo, lo que va a ser revelado no es autoritarismo, sino una autoridad en amor. Y la autoridad, dijimos, del papá era la que determinaba los límites. ¿Cuál es el plan de Dios? Dice allí. Hijos edificados no solamente en amor. Si son edificados en amor, van a ser edificados en la confianza e identidad. ¿Qué palabra? Identidad. Hay mucha gente que no sabe lo que es ser hijo. ¿Por qué? Porque no han recibido un modelo de verdadera edificación en su casa. Entonces, si yo coloco estos buenos cimientos y estas buenas paredes, mis hijos van a estar edificados en la confianza. ¿Por qué? Porque yo confío, o la confianza viene cuando sabemos que somos amados por alguien, confiamos en esa persona, ¿o no? Si sabemos que somos amados, confiamos. Entonces, si tenemos hijos edificados en el amor de Dios, esos hijos van a ser edificados en la confianza. Confianza, una palabra que se ha quebrantado en el seno de muchas familias. Porque justamente lo que produce un quiebre es el no haber sido edificado de buena forma en el amor. Y si los hijos han recibido este modelo, van a ser edificados en la confianza y en la identidad, con una comunión y una relación con Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto tener comunión y relacionarnos con Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos viendo a Dios con las mismas lentes con las cuales miramos a nuestros padres terrenales. Y Dios no es así. Por eso tenemos que volver al plan y al diseño de Dios. Y allí yo coloqué a una persona bastante atrevida, porque no sé si lo ven bien, pero está parada en el pico de una montaña, ¿sí? Y no solamente que está parado en el pico de una montaña, sino que está parado solamente en un pie, ¿sí? Díganme quién de ustedes se animaría a hacer eso. ¿Se animarían a ir al pico de una montaña y estar parados allí en un pie?
Por eso puse esa foto. ¿Saben por qué? Porque esa persona tiene demasiada confianza. Y es una persona, digamos, osada. Si nuestros hijos han sido edificados en el amor del Padre, nuestros hijos van a tener confianza en Dios. Si hemos sabido demostrar el amor de Dios en el seno de nuestras familias, padres, cuando nuestros hijos se acercan a Dios, no les va a costar tener una comunión con Él. Porque en el seno de la familia es donde se comienza a enseñar quién es Dios. No es tarea de la congregación, no es tarea de la escuela bíblica, no es tarea de los líderes, es tarea de nosotros. En las familias comienzan los cambios. En las familias tenemos que comenzar a enseñar quién es Dios. Entonces los padres necesitan una buena administración de la responsabilidad con unidad y con amor. Les mostré en la primera parte lo que es el plano o el diseño de Dios. Ahora voy a darles solamente algunos ejemplos de lo que son diseños distorsionados en el seno de las familias. Son ejemplos, ¿eh? Si alguno ve algo que lo identifique, no lo puse al propósito, son ejemplos. Un diseño distorsionado de familias son familias disfuncionales, o sea, familias que no conocen bien el orden, que está alterado el orden. Y por lo tanto van a crear relaciones distorsionadas. Por eso allí la imagen de los padres discutiendo en presencia de la hija. Si muchos de nuestros hijos han vivenciado, o si has vivenciado esto, como es esta imagen, la familia está desordenada y distorsionada. Y estos son modelos distorsionados que Dios quiere cambiar. Otro diseño distorsionado es familias cuyos miembros están completamente desconectados, con problemas. Padres inconsistentes e hijos abandonados emocionalmente, o sea, si ustedes ven la fotografía, el papá está al lado del niño, pero está desconectado emocionalmente. O sea, padres que se encuentran en este lugar ahora, ¿conoces el corazón de tu hijo? ¿Conoces el corazón de tu hijo, de tu hija? ¿Sabes o conoces lo que siente, lo que está viviendo? Porque podemos estar presentes, pero no conectados emocionalmente. No conocer realmente quién es el otro. Y esto es un modelo distorsionado. Otro ejemplo de diseño distorsionado son familias con miembros insensibles. Es decir, no solamente los miembros que desconocen lo que sucede con el otro, sino que, bueno, ya se le va a pasar. Está pasando por algún problema, ya se le va a pasar. O familias que son rígidamente estructuradas. Comunicación autoritaria, es decir, no hay autoridad sino autoritarismo. Padres que critican y juzgan constantemente. Entonces, si los hijos escuchan constantemente estos mensajes de crítica y de juicio, cuando te venís y te acercás a la presencia de Dios, vas a trasladar lo mismo a Dios. Es decir, vas a pensar que Dios es un Dios que, si pecas, te critica, no te levanta, no te restaura.
o te sentís juzgado. ¿Por qué? Porque estos son los diseños y los modelos que muchos de nosotros hemos recibido en el seno de nuestras familias. Pero vuelvo a repetir, estos son solamente ejemplos, y si realmente viviste parte de esto o estás viviendo actualmente parte de esto, es el tiempo de cambiar el rumbo de la historia. Y nosotros somos los que cambiamos el rumbo de la historia. No es el pastor, no son los líderes, somos nosotros juntamente con el Padre, porque el Padre necesita hijos transformados, restaurados, y el diseño verdadero es necesario y es posible, porque familias con diseños de Dios van a ser las que van a cambiar esta sociedad, hermanos. A veces queremos iglesias perfectas, congregaciones perfectas, y no hacemos más que mirar los defectos de los demás. Pero Dios necesita que en nuestras familias comience el cambio, comencemos a ser transformados, comencemos a ser padres restaurados, que dejemos un legado a nuestros hijos, que no sea el mismo legado que recibimos nosotros. Y en Dios sí lo podemos hacer. En Dios sí es posible, en Dios sí es posible cambiar el diseño que recibiste, en Dios sí es posible la restauración. Si has tenido un modelo como esta fotografía donde el padre le está gritando a su hijo, donde el padre quizás no le está diciendo palabras que lo afirmen, al contrario. Es el tiempo de dejar que Dios acceda a nuestros corazones como padres. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no repitan y no vivan lo mismo que nosotros. Porque Dios nos llama no solamente para venir a una congregación, Dios nos llama para ser transformados a la imagen de su Hijo. Ese siempre fue el plan del Padre, ser transformados a la imagen de su Hijo. Y constantemente Jesucristo reveló quién era el Padre. Constantemente Jesucristo hablaba del Padre, pero no solo hablaba del Padre, manifestaba las obras del Padre, manifestaba la naturaleza del Padre, manifestaba la identidad del Padre constantemente. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer como papá y como mamá. Pero si no tenemos un acercamiento con Dios, y si en nuestros hogares hemos vivido modelos distorsionados, vamos a seguir repitiendo la misma historia. Ves generación tras generación, generación tras generación. Otro ejemplo de una familia disfuncional, lo que llamamos disfuncional, porque en esto no hay orden. Más bien en esto hay desorden. Son familias con miembros indisciplinados, donde no hay autoridad del papá. Por eso es la foto del niño que está gritando y los padres atrás como si nada. No hay autoridad paterna. A veces el papá está, pero no está, no tiene autoridad. No hubo límites, no hubo una enseñanza clara con amor, porque el amor también nos disciplina para nuestro bien, aunque no nos guste. Entonces allí quizás la figura fuerte es mamá, porque papá no está. Entonces cuando no hay uno, o cuando uno no está ocupando bien su rol, el otro es como levantado, como que ejerce una fuerza, o como que trata de suplir la función del otro. Pero Dios ha puesto a los padres para complementarse. Distinto es que me digas, bueno, mira, yo no tuve papá, o mi papá falleció y hubo ausencia de... Yo estoy hablando de supuestamente la presencia de un papá y una mamá. Y hay familias en donde hay sobreprotección en los hijos. Y esto hace daño a nuestros hijos.
porque no hay una enseñanza clara, sino que hay sobreprotección. Y quiero decirte que por más que querramos proteger a nuestros hijos, no podemos, porque no estamos las 24 horas con ellos. Pero sí hay alguien que mira sobre nuestros hijos. Y entonces a veces estas cosas dan modelos distorsionados y una visión del amor, no el amor verdadero, sino un amor distorsionado. Y la edificación que tenía que ser la que estaba bien cimentada y con buenas paredes y con un buen techo comienza a distorsionarse. Y quizás empiezan a aparecer quebraduras y rajaduras. Y conflictos y problemas y situaciones conflictivas. Y a veces no sabemos y decimos, ¿qué pasa, Dios, que no me respondes las oraciones? ¿Qué pasa, Señor, que mis hijos están así? ¿Qué pasa que mi esposo está así? ¿Qué pasa que mi esposa está así? Es que no hemos edificado bien, hermanos. Y quizás me digas, bueno, pero yo tampoco recibí una buena edificación, pero si estás sentado aquí quiere decir que en tu corazón vive alguien que se llama Jesucristo, como en el mío, y Él es el mejor maestro, Él es el mejor instructor, Él es el mejor consejero, Él es el experto en restauración, el mejor sanador, el que hace las cosas que parecen imposibles y Él las hace posibles, es el que está en nosotros, es el que vive en nosotros, es el que quiere actuar a través de tu vida y de la mía. Dios no está afuera, hermanos, está en nosotros, está en nuestro espíritu, está en nuestro corazón. Su vida está en nosotros, hermanos. Tenemos que volver a este mensaje, porque a veces nos olvidamos de que Cristo está morando en nosotros. Y empezamos a buscar afuera, como que Dios es un Dios que está afuera, y Cristo está en nosotros. Porque la palabra lo dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo temporal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ni siquiera la fe es mía, la fe proviene del Hijo de Dios. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Tengo este tesoro que es Cristo en mí, en este vaso de barro que soy. Pero lo que me hace bella y especial, lo que me hace transformada es el tesoro que es Cristo en cada uno de nosotros. Y a veces esperamos de afuera, cuando en nuestro interior está la vida esperando manifestarse, está la vida. Y cuanto más nuestros hijos vean la imagen de Cristo, no mi imagen, a mí me interesa que cada vez mi hijo vea más la imagen de Cristo. Y cuando yo sé que ha visto mi imagen, porque he metido la pata, porque he hecho algo mal, tengo que ir a pedirle perdón a él, pero no solamente porque cometí un error con mi hijo, sino porque le he transmitido una imagen distorsionada de quién es Dios. Creo que esta noche es un llamado. Es un llamado para cambiar el curso de las familias en este lugar. Es un llamado para volver al diseño original del Padre, nuestros roles de padre y madre como Él quiere y lo que Él quiere que manifestemos. Otro diseño distorsionado son familias con miembros en donde hay mucha inseguridad y mucho temor. Padres que son posesivos. Y a veces los hijos también son manipuladores y aprovechan justamente estas falsas o malas edificaciones para tomar ventaja. Padres que son posesivos, padres que creen que pueden controlar la vida de sus hijos, creemos a veces que podemos hasta como agarrar como un control remoto y decirle, ahora tenés que hacer esto, ahora vení acá, ahora andá ya, ¿saben qué? Nuestros hijos van a venir a la congregación en la manera en que nosotros en la semana les transmitamos lo que es Dios. Porque la congregarnos es solo una excusa. Dios se tiene que vivir cada día
en nosotros y en nuestras familias. Dios se tiene que experimentar cada día en nosotros. Y por lo tanto, si hay padres posesivos, por eso dice ahí, yo manejo tu vida. Fíjense en la foto de abajo, está la persona metida en una caja. Los hijos se van a reprimir y van a ser hijos temerosos. Pero si yo edifico en el amor que echa fuera el temor, los hijos van a estar seguros no en mí, sino en Dios, en aquel que permanece para siempre, en aquel cuya mirada está constantemente observando, no con juicio, no con condenación, no con culpa, sino que la mirada del Padre es una mirada de amor que nos está observando. Pero si en mi familia he tenido ojos que me están criticando, juzgando o reprimiendo, voy a llevar esto mismo a Dios y voy a pensar que Dios es igual, que Dios me quiere reprimir, que Dios no es mi seguridad. Estos son modelos distorsionados. Familias con padres pasivos, ausencia de figura paterna. Por lo tanto, los hijos van a tener una percepción de carencia, de manifestación del amor y la afirmación. Es decir, va a haber carencia en el corazón de los hijos. ¿De qué? De justamente la experiencia de ser amados y afirmados. Y solo la mamá está presente, por eso la imagen de abajo está la mamá sosteniendo a su hijo, pero está partido. La familia está dividida, está partida. Está quebrada. Y como todo lo que no se edifica bien trae consecuencias, va a haber consecuencias. Y la distorsión va a ser en cuanto a la autoridad. Va a haber una distorsión en cuanto a lo que es verdadera autoridad. Por lo tanto, muchas veces reaccionamos en contra de la autoridad. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un buen diseño y un buen modelo de lo que es autoridad. ¿Se acuerdan que al principio les dije la autoridad qué era? ¿Qué tenía que ser? La cobertura, ¿verdad? El techo, ¿recuerdan? ¿Sí? Va a haber distorsión de la identidad y si no conozco quién soy, voy a buscar que me definan en otro lado o voy a buscar que me definan los demás. Distorsión de lo que significa la paternidad, es decir, no sé lo que es paternidad. Ignorancia de la plenitud en las relaciones, o sea, voy a tener relaciones quebrantadas. Inconsistencia en decisiones, o sea, personas que son inconsistentes en tomar decisiones. Hoy deciden, pero mañana se volvieron atrás. Estas son consecuencias de diseños distorsionados dentro de las familias. Desconfianza y temor, que otros me conozcan, mejor me escondo, porque si me llegan a conocer realmente como son, me van a evitar. Estos son diseños distorsionados y consecuencias a raíz de recibir modelos distorsionados. Sensación de vacío, con una constante necesidad de ser afirmado, sentirse importante, sentir que sos aprobado, sentirte seguro. Hijos extremadamente responsables, tratando de resolver los problemas de los padres, o sea, hijos que toman el rol que tienen los padres, o que tendrían que tomar los padres. Hijos con rebeldía para lograr la atención, sobre todo en lo emocional. Son manifestaciones
de diseños distorsionados. Y allí no sé si ustedes ven bien, pero hay imágenes de una casa, son dos casas, pero no sé si las alcanzan a ver. ¿Cómo están las casas? ¿Están bien edificadas? ¿Cómo están? ¿Están? En ruinas. ¿Sí? ¿Qué significa en ruinas? ¿Que están enteras? Están rotas, le faltan partes, algunas ni parecen casas, hay pedazos de paredes, en otras no están completas. ¿Recuerdan cómo empezamos esta enseñanza? Los cimientos y las paredes, ¿recuerdan? Bueno, pues si hay modelos distorsionados en nuestras familias, esto es lo que transmitimos de generación a generación, o sea, ruinas. Ruinas. Y en lugar que la familia sea el lugar donde habita y gobierna completamente el Padre, el diseño distorsionado provoca ruinas, modelos errados, ruinas, que se transmiten de generación en generación. Por eso se repiten las historias muchas veces. Pero hoy es el tiempo de restituir. Restituir, y vamos a ver qué es restituir. Y qué bueno que esta iglesia tenga el nombre de Roca de Salvación. Roca de Salvación. Necesitamos que la salvación de Dios opere cada día en nuestras vidas. Y no te estoy hablando del perdón de pecados. Si te quedaste con salvación igual a perdón de pecados, te quedaste escaso. Necesitamos que la salvación de Dios intervenga cada momento en nuestras familias. La salvación en las relaciones. La salvación en la edificación de nuestros hijos. Cuando Cristo nos salvó y murió en la cruz, no solamente nos perdonó pecados y nos redimió de pecados, todo lo que Cristo hizo es mucho más que perdón de pecados. Cristo nos compró, Cristo sanó, restauró nuestra alma, dice que por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, la obra de la cruz es la obra más completa que jamás en la historia de la humanidad va a haber. Porque en la cruz no solamente quedaron allí nuestros pecados, y si querés quedarte con esa imagen, hoy es el tiempo para que en la cruz queden nuestros pecados y los pecados que se han provocado en el seno de nuestras familias de generación en generación, o que nosotros como padres hemos cometido en contra de nuestros hijos, o que nuestros hijos han cometido en contra de los padres. Cuando Jesús murió en la cruz, su sangre provocó acercamiento, y hoy esa sangre todavía habla a favor nuestro. Esa sangre está delante del trono de la gracia y habla a favor nuestro. Y algo que hace la sangre de Jesús no solamente limpieza, no es solamente redención, sino que la sangre de Jesús nos reconcilia con el Padre, nos acerca al Padre. Y para ser transformados necesitamos la obra de la cruz que opere hoy en nuestras vidas. Y si hay en tu familia distancias en las relaciones, hoy necesitamos que la sangre de Jesús limpie nuestros corazones y nos acerque al corazón del Padre y nos acerque unos con otros. Es el tiempo de restituir, hermanos. ¿Qué es restituir? Es el tiempo de volver, de quitarle al enemigo lo que fue quitado, lo que permitimos que nos quitara, lo que permitimos que nos robara. Si me decís, bueno, mirá, no tuve un buen diseño de familia, hoy es el tiempo de restituir esos años.
¿Cómo los voy a restituir si ya han pasado? Transformando nuestras vidas y dando un modelo distinto al que nosotros vivimos. Eso es restituir. No dejando que el enemigo entre otra vez, una y otra vez en nuestro corazón o en nuestras relaciones con nuestros hijos, entre esposos, en los matrimonios. Eso es restituir. A veces esperamos que Dios nos devuelva todo lo que el enemigo nos quitó y nos quedamos, el enemigo me quitó esto, me quitó aquello, porque la culpa es del enemigo, pero nosotros le hemos dado lugar. Y hoy es el tiempo de cerrar la puerta y abrir la puerta para que la bendición del Padre entre en nuestras familias. Hoy es el tiempo de cerrarle la puerta a la oscuridad y abrirle la puerta a la luz para que entre en nuestras familias, para que entre en nuestros corazones, para que entre en medio de nuestras relaciones, para que provoque un cambio y una transformación. Si es así que lo querés. Si no, podemos seguir como estamos. Y esta es la primera pregunta para esta noche. ¿Dónde voy a edificar? Hoy, ¿dónde decido edificar yo? ¿Sobre la roca o sobre la arena? ¿Dónde voy a colocar nuevos fundamentos? ¿Sobre la roca o sobre la arena? ¿Recuerda lo que pasó con la casa que dice la palabra, la que fue edificada en la roca? ¿Qué sucedió? ¿La movieron? Inamovible. Permaneció igual. ¿Qué pasó con la casa edificada en la arena? Vinieron pruebas y ¿qué pasó? La destruyó. Vinieron tempestades y la destruyó. ¿Por qué? Porque no estaba edificada en la roca que es Cristo. No estaba edificada allí. Cuando decimos que somos edificados en Cristo, ¿qué significa? Que estoy parado en Cristo. Que todo lo que Cristo es lo que yo quiero ser, es lo que yo quiero manifestar, es lo que yo quiero desarrollar. Eso es estar parado en la roca. Es una persona que no la mueven, es una persona firme, firme. Pero no de testaruda, no de cabeza dura. Es una persona que está parada en su Salvador, en su Sanador, en el amor eterno. Y por lo tanto eso es lo que va a manifestar. Esa es la primera pregunta para los que estamos acá. ¿Querés restituir lo que el enemigo te robó? ¿Sí o no? Parece que no. Entonces hay que responder la primera pregunta. ¿Dónde vas a edificar? Gracias, hermano. La segunda pregunta. ¿Quieren restituir? ¿Quieren un tiempo de restitución? Parece que acá sí, parece que ahí no, Ahora nos despertamos. La segunda pregunta. ¿Qué diseño vas a transmitir? ¿Qué modelo? ¿Vas a transmitir el diseño antiguo o el modelo antiguo? ¿O vas a establecer un nuevo camino para que allí caminen toda tu familia? ¿Vas a repetir lo que viviste cuando en tu familia o vas a establecer una nueva senda? Cambios, transformaciones, decisiones, sanidad, restauración, justicia, luz. Presencia de Dios. Esa es la segunda pregunta. ¿Sobre qué hay que hacer restitución? Hay que hacer restitución sobre... Parece que no pasó. Ahí está.
sobre lo que fue dañado. ¿Fueron dañadas las relaciones en tu familia? Hay que hacer restitución. Sobre lo que fue retenido, ¿te fueron retenidos años y buenos modelos? Hay que hacer restitución. Sobre lo que fue hurtado, ¿sentís que te fueron robados los años de vivir la vida abundante de Dios? Hay que hacer restitución. Quizás fue dañada la honra dentro de tu familia. Quizás fueron retenidas palabras de amor. Y nunca se te fue dicho o manifestado el amor. Por eso hay que hacer restitución. Quizás fue robado el acercamiento de los padres y de los hijos. Quizás fue robado el acercamiento entre esposo y esposa. Por eso hoy es el tiempo de la restitución. Creo que pasé. ¿Cómo volvemos al verdadero diseño, hermanos? Mirando, no es solamente la imagen, es lo que Jesús hizo en la cruz. La sangre de Cristo provoca reconciliación con Dios y con los demás, y hay perdón de pecados. Es ahí. Y la revelación de lo que Jesús hizo en esa cruz, lo que va a transformar nuestras vidas. Porque muchas veces nos detenemos en lo que los demás nos hicieron, pero no vemos que hay perdón también sobre nosotros. Y que la sangre de Jesús quiere acercarnos. ¿Cómo volvemos al verdadero diseño? En la cruz, los hijos y los padres encuentran un lugar donde yo tengo que morir. No demando que el otro muera, sino yo tengo que morir. ¿A qué? A mi propio pecado. Mi propia visión distorsionada. En la cruz es el lugar donde yo recibo honra y seguridad en lugar de vergüenza. La cruz es el lugar donde hay luz y orden en lugar de confusión. La cruz es el lugar donde hubo justicia, donde hay comprensión, donde hay consuelo en lugar de ira y de dolor. ¿Por qué? Porque yo muero a mí mismo. La cruz es el lugar donde hay paz en lugar de conflictos. La cruz es el lugar donde yo encuentro libertad del pecado y la manera errónea de relacionarme. La cruz, al mirar la cruz, tengo que darle gracias a Dios. Tengo que tener un corazón agradecido por lo que Él hizo por mí, en lugar de tener un corazón con amargura. Muchas veces quiero que haya restitución, pero es necesario que tenga una revelación de la cruz y de lo que Jesús hizo en esa cruz. En la cruz los padres y los hijos encuentran un lugar de pertenencia en vez de un lugar de abandono y rechazo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, estando crucificado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la cruz es el lugar donde veo el amor del Padre manifestado. No hay otro lugar más pleno que el amor del Padre en lugar de orfandad. En la cruz, en las llagas de Cristo, encuentro restauración porque por su llaga fui curada. La cruz es el lugar donde me puedo acercar para tener comunión con Dios y permitir que esa comunión y esa unidad influya en los miembros de mi familia. En la cruz
Cristo recuperó todo lo que la humanidad, el primer Adán, había perdido. Es en la cruz donde comienza a restaurarse la imagen de Dios. Es decir, Jesús recuperó todo lo que Adán había perdido. La imagen del segundo Adán en nosotros. A través de lo que Cristo hizo en la cruz hay restitución. Hay restitución. ¿Por qué? Porque Jesús recuperó todo lo que el primer Adán perdió. Jesús lo recuperó todo. Por eso hay restitución. Todo lo que Adán había perdido a causa del pecado, todo lo que hace el pecado en medio del seno de nuestras familias, todo lo que hace el pecado y los modelos distorsionados, porque todo esto se trata de pecado, todo lo que ha sido transmitido. Jesús en la cruz restituyó todas las cosas. ¿Por qué? Porque recuperó todo lo que el Padre deseaba para nosotros. Por lo tanto, cuando miramos a la cruz, hay restitución. A través de lo que Cristo hizo en la cruz, hay restitución de lo que el enemigo me robó. El enemigo vino para hurtar. Juan 10:10 dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida, una vida escasa en abundancia. Y no te está hablando de riquezas materiales, ni de grandes mansiones, ni de grandes autos. Te está hablando de que la vida de Él es vida en abundancia en nosotros y Él quiere manifestarse de esa forma en medio de nuestras familias. Si ha sido transmitida muerte en medio de tu familia, hoy es el tiempo de restituir y de cambiar eso, trayendo la vida abundante de Cristo. El enemigo vino para hurtar. Esa palabra, hurtar, en el hebreo es ganab y significa apoderarse de, despojo, pillaje. O sea, cuando te dice que el enemigo vino para hurtar, te está diciendo que el enemigo vino para apoderarse de nuestra familia, para apoderarse de nuestro territorio, para apoderarse de nuestras relaciones, para apoderarse de la vida abundante. ¿Vamos a dejarlo? Despojarnos. La mejor estrategia del infierno para despojarnos es que ignoremos a quién tenemos adentro, hermanos. Es la mejor estrategia. Sacar ocultamente, robar, defraudar, saquear, llevar lejos o fuera, eso significa esa palabra hurtar. Tomar clandestinamente, tomar sin permiso o sin derecho. Tomar sin permiso o sin derecho. Pero la palabra dice que Cristo, el segundo Adán, recuperó todo lo que el primer Adán había perdido. Y dice la palabra, por eso lo coloqué ahí debajo, Cristo, ¿qué hizo? Si el enemigo vino para hurtar, y hurtar significa despojo, ¿qué dice la palabra? Cristo despojó a los principados y a las potestades y clavó el acta de los decretos que nos era contraria. ¿La clavó en dónde? En la cruz. El acta de los decretos que nos era contraria, Cristo la clavó en la cruz. Cristo despojó al enemigo y le quitó toda legalidad. Le quitó toda legalidad. Por lo tanto, si has dejado que el enemigo intervenga o que te aceche, hoy es el tiempo de sacar, hoy es el tiempo de declarar ilegal lo que el enemigo trajo al seno de nuestras familias. Hoy es el tiempo, hoy es nuestra decisión, hoy es el tiempo de hacerlo, hermanos. Hoy es el tiempo de restaurar relaciones.
Hoy es el tiempo de restaurar relaciones. Y clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Cristo recuperó la vida eterna en lugar de la muerte. Cristo restituyó, recuperó la libertad en lugar de la esclavitud. Cristo recuperó, restituyó la sanidad en lugar de la enfermedad. Cristo recuperó, restituyó el verdadero amor en lugar del egoísmo en la cruz, porque Él manifestó el amor del Padre. Cristo da reconciliación en lugar de distancia en las relaciones. Cristo da reconciliación. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Qué pasaría si yo te dijera, esto es parte de tu herencia? Esto es parte de lo que heredaste. Vida, libertad, sanidad, verdadero amor, reconciliación, perdón. Cristo recuperó o da perdón en lugar de amargura. ¿Qué pasaría si yo te dijera, esta es tu herencia? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Te quedarías sentado o sentada? ¿Qué harías? ¿Qué harían, hermanos? Lo buscarían. ¿Qué más? ¿Qué harías? Compartir. ¿Qué más? ¿Qué harías, hermano? ¿Te quedarías sentado o lo arrebatarías? Porque el reino de Dios es de los valientes que arrebatan, hermano, que arrebatan, que arrebatan, que arrebatan. Por muchos años hemos dejado que las tinieblas sean las que marquen el curso de nuestras vidas, de las relaciones entre padres e hijos. Cuando Cristo recuperó todo, Cristo es restitución, porque recuperó todo lo que Adán había perdido. Pero Dios no es un Dios que recupera o que se queda centrado en el trono y que lo retiene todo para Él. Dios es un Padre bueno, que así como dijeron ustedes compartir, Dios no es compartir. Dios se da Él mismo a nosotros. Dios se quiere derramar en cada uno de nosotros, hermanos. Y esto es parte de nuestra herencia como hijos. Todo lo que Cristo hizo en la cruz es parte de nuestra herencia. ¿Para qué? Para que la podamos vivir hoy. 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 ¿Qué escasos nos hemos quedado los cristianos con el conocimiento de la cruz? Cristo da justicia en lugar de injusticia. Cristo fue quebrantado y llevó el dolor. Si hay dolor en el seno de tu familia, en la cruz Cristo se lo llevó. Si hay injusticia aún, o si pensás que hay injusticia en tu vida, Cristo se llevó toda injusticia y pagó el precio. Cristo abrió el camino para restituir lo que el enemigo había robado y destruido. Cristo abrió el camino, no digo que lo abrirá, Cristo abrió ese camino, hermanos. Por eso una de las preguntas era, ¿vas a repetir el modelo antiguo o vas a establecer otro camino? Porque el camino ya lo abrió Cristo cuando murió en la cruz. Y ese es el camino por donde yo quiero que transite mi hijo, mis nietos. No es el mismo camino que yo camine. Yo quiero que mi hijo y que mis nietos y que las generaciones que vengan detrás de mí caminen por el camino que yo hoy quiero establecerles. No es por la senda antigua, no es por la senda distorsionada. Yo quiero dejarle a mis generaciones un camino de sanidad, de restauración, de luz, de justicia, de paz. Que no es el mismo que yo recibí, porque mis padres no tenían la luz que yo pude recibir. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos está entregando, hermanos?
estamos dando fruto para edificar? Voy a pedirle al matrimonio de Marcelo y Claudia que pasen. Vamos a escuchar, ya estamos terminando, vamos a escuchar un testimonio. Buenas noches, mi nombre es Claudia, mi esposo Marcelo. Más al medio, vamos. ¿Está bien acá? Bien. Llevamos 26 años de casado y tenemos 4 hijos. Voy a tratar de ser breve, no es fácil nunca me es fácil, no es la primera vez que contamos nuestro testimonio, pero creemos que entre ustedes hay personas que le puedan servir lo que nosotros hemos vivido. Conozco a Cristo desde la cuna, mi abuelito pastor evangelista, y nos llevaba con mi mamá, y ya en la secundaria lo conozco a Marce y empezamos a reunirnos en la iglesia y a trabajar en la iglesia también. Y a la edad de 21, yo tenía 21 y él 23, nos casamos, muy enamorados, fue mi primer novio, y tenía todas las esperanzas puestas en el matrimonio, en la familia, como muchos de ustedes, y soñaba con esa familia perfecta, y parecía que era así. Después del primer año ya vino mi primera hija, segundo año segunda, y así fueron naciendo los hijos, ¿no? Y mientras tanto nosotros servíamos en nuestra iglesia y trabajábamos en diferentes actividades con los niños, y vuelvo a decir, creía que todo estaba bien, orábamos. Yo vengo de una familia, que eso me estaba olvidando, distorsionadas, como nos contaba Dani, ¿no? Una familia donde había un padre autoritario, no tenía estas palabras de afirmación, ni amor, y yo eso estaba esperando y necesitando de mi esposo, ¿no? También tenía muchas heridas por la familia de donde yo venía. Marce ya va a contar algo de la suya. Y seguimos con nuestro matrimonio, y hace 13 años que nació nuestro hijo varón. Estuvo muy grave, y fue ahí donde el Señor confrontó a Marce con algo que estaba oculto para mí, no para Dios, que él tenía una problemática que ahora él les va a contar. Bueno, yo soy el menor de 6 hijos, 2 de ellos fueron dados en adopción, una familia muy humilde. No conocí a mi papá, en realidad él me abandonó, no se hizo cargo como muchas historias tal vez. Crecí sin papá. Después que descubro todo esto que habló Dani, entendí que esas paredes, esas afirmaciones que yo necesitaba, no las había recibido. Me crié como pude en medio de muchas necesidades, y bueno, ustedes saben cómo es la calle. El tema es que yo a la edad de unos 5 años más o menos, tuve una experiencia con una chiquita también que me besó, y empezaron unas cuestiones, y en ese tiempo se me despertó algo a mí, que era el tema de las chicas, ¿verdad? Entonces después sufrí un abuso a los 7 años más o menos, con una chica mayor que había abusado de mí. Yo todo esto no entendía porque era niño, pero se había formado algo dentro mío, y había
este quebranto, por decirlo de alguna manera, había originado y había gestado algo en mí que era una adicción hacia las mujeres y no podía dejarlo. De hecho, cuando me puse novio con Claudia, yo tenía 16, ella 14, yo para entonces ya había tenido muchas novias. Ese mismo día me puse novio con otra chica y así, y mientras seguía de novio con ella, yo salía con otras chicas y conocí al Señor gracias a Claudia. Ella ya iba a la iglesia, yo bueno andaba por cualquier cosa y resulta de que a los 17, 18 años recibo al Señor. Obviamente que cambió mi vida porque había recibido la salvación y yo estaba contento porque sabía que iba a ir al cielo por esto. Y sin embargo luchaba con esta debilidad que tenía y yo decía, bueno, cuando me case, seguramente ya siendo un cristiano voy a poder lidiar con esto, voy a poder sobreponerme y dejar esto. Y bueno, llegó el día que nos casamos, éramos muy jóvenes, ya servíamos bastante en la iglesia y nos casamos y mucho tiempo vivimos la luna de miel y todo fue perfecto. La noche de bodas, los primeros tiempos, y pues bastaron unos años hasta que yo con mis propias fuerzas intentaba controlar esto y lamentablemente pasó una vez y después pasó otra vez y no sabía Claudia todo esto. Pero es aquí que, como dice Claudia, cuando nació nuestro hijo y estuvo muy grave y yo sentía que el Señor nos daba, yo deseaba tanto un varoncito, teníamos 3 nenas ya, que estoy contentísimo con las chicas, pero yo sentía que este varón era un regalo que Dios me hacía. Yo decía, este es el varón que había soñado y el Señor me lo estaba dando. Y yo en ese momento, cuando él nace, yo estaba en una aventura con una chica y yo estaba sirviendo en la iglesia, iba todos los domingos, la gente hablaba muy bien de mí, de mi familia, tenía un buen testimonio en mi trabajo y en muchos lugares, pero esto oculto que yo pensaba que nunca se iba a saber, no lo podía dejar, era algo más fuerte que yo. Y un día, cuando mi hijo estaba a punto de morir porque no podía respirar, yo me he sentido tan miserable y clamé a Dios y dije, Señor, yo me siento tan avergonzado de que me ames tanto, mi hijo está corriendo peligro de muerte y yo jugando con el pecado de esta manera que lo estoy haciendo, y me sentí tan mal que hablé con un amigo de la iglesia y él me animó a hablar con un pastor porque yo no quería hablar con nadie. Y esto descubrí porque David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Entonces entendí por qué era así, era necesario hablar y no podía hablar, porque había algo más fuerte que impedía que me confiese. El temor, la vergüenza, el miedo. Y este pastor comenzó a ayudarme, comenzó de a poco a hacer unos primeros pasos de una especie de restauración, pero yo seguía luchando con mi fuerza. Había mejorado mucho. Y aquí el Señor hizo que mi hijo se levantara de un día para el otro, dejara el respirador artificial y yo hice un pacto con él en mis fuerzas y dije, Señor, yo si vos lo recuperas a mi hijo, yo te voy a servir y nunca más voy a hacer esto. Pero he comenzado ahí, pero seguía jugueteando con el pecado, seguía jugueteando con las redes sociales, con la coquetería, con un montón de cuestiones, y yo me daba cuenta que con mi fuerza trataba mucho de sobreponerme. Y pasaron años, yo sufría y veía que mi carne era tan débil, y empecé a trabajar y a hacer lo que este pastor me decía, y estaba mejorando mucho, y cuando yo pensaba que ya estaba todo bien, que por mis méritos y mi fuerza había alcanzado una cierta santidad, entre comillas, ocurrió lo peor. En el 2014, en abril, llegó un mensaje de texto donde me insultaban por un suceso que me culpaban de hacía 15 años atrás. Y Claudia lo vio. Fue la primera vez que ella descubre algo raro, me confronta y me dice, ¿qué es esto? Y yo empiezo a explicarle que no, que había un malentendido, que eso no era así, que era... Y ella, una noche que lo voy a buscar, y la cosa estaba muy tensa, yo veía que el mundo se me caía encima,
porque todo lo que tenía se venía abajo. Y en el auto, detenemos el auto y Claudia me dice, contame todo de una vez. Entonces yo empecé a hablar y le conté, mira, esta situación es por esto, porque sucedió esto con una mujer y pasó esto, y ella comenzó a llorar. Y me dice, ¿algo más? Y le digo, no, eso es todo. Y yo adentro mío decía, si yo me callo, esto se va a salvar, esto va a seguir. Y empecé a tratar de retener, de no decir más, y ella me dice, pero decime la verdad delante del Señor. Yo sentía la presencia del Señor dentro del auto, estábamos detenidos en una calle, y yo le digo, no, de verdad que no hay nada más, no hay nada más. Yo sentía que el Señor me decía, tenés que hablar, tenés que decir la verdad, tenés que confesar. Entonces yo empecé a confesar una más, y le digo, bueno, una vez pasó esto, y otra vez pasó aquello, y otra vez pasó esto, y otra vez empecé a hablar, y no podía detenerme, y era como que estuviera vomitando las cosas, toda la miseria, toda la basura que había sido toda la vida, y no me podía detener, no podía, y sentía que algo me quemaba por dentro. Entonces un grito de dentro que decía, papá, ayúdame. Y yo no entendía qué pasaba, y sentía algo desgarrador dentro mío, que me quemaba y me dolía, y que salía dentro de mí. Y pude decirle todas las cosas a mi esposa en esa noche. No sé cuánto tiempo habrá pasado, yo me volví perdí la cabeza, quería salir corriendo, me bajé de hecho del auto corriendo. Claudia va por atrás porque no sabía qué iba a pasar, y me detiene y me dice, y me abraza y me dice, tranquilízate, porque yo no entendía lo que pasaba. Era que el Espíritu Santo estaba trabajando dentro mío y estaba arrancando todo esto. Después de esa noche fue momentos difíciles, días y noches llorando y llorando y llorando. Como decía Dani, en ese momento se destruyó, sí, todo estaba en ruinas. El pecado de él, cosas también que yo había hecho tal vez mal, el enemigo que había venido a hurtar realmente estaba destruyendo, en años estaba destruyendo nuestro matrimonio, nuestra familia. Miren que le hablamos hace 4 años que pasó todo esto, y salió al encuentro. Ese Dios restaurador, ese Dios que todo lo vuelve nuevo, ese Dios que hace que hoy estemos parados acá. ¿Qué tenía que hacer yo? Estaba enfrentada al perdón, tenía que perdonar, pero Dios en su esencia es perdón, y Él me hablaba y me confrontaba al perdón. Como decía Dani, es necesario volver al diseño original de amor y de perdón. Solo el perdón pudo restituir nuestro matrimonio. No tengo ningún mérito yo, no es Dios que me ha ayudado, que me ayuda día a día a perdonar y a no tener en cuenta ese daño, ¿no? Y podemos decir que el Señor ha restituido nuestra familia, se enfrentó también con sus hijas y pidió perdón a sus hijas, porque no era solo la herida a mí, sino era todo lo que traía a la familia, ¿no? Después también a través del ministerio en el 2014 fue que conocimos el Ministerio de Restauración en una conferencia como esta, que marcó nuestra vida para siempre. Hermanos que se dejan usar por el Señor realmente. Después fuimos a la capacitación en julio, y el Señor nos dio vuelta ahí y restituyó realmente tantas cosas, y lo sigue haciendo. Sí, no me alcanzaría la noche para contar. Y hemos decidido con mi esposo trabajar con matrimonios, ayudar a personas que estén con nuestra problemática, y aquí estamos. Y lo que veíamos, descubríamos, como dice Daniela, que la cruz no solamente nos trae salvación para que vamos al cielo, sino que hay una riqueza tan tremenda detrás de esa obra perfecta de Cristo. Y para ir terminando y graficando, porque Dios es tan bueno que Él nos habla de distintas formas, pero Él nos habla de una manera tan profunda que cambia nuestras vidas,
tal vez en esta noche algunos de ustedes que puedan haber pasado esta u otro tipo de problemática, puedan el Señor a través de su Espíritu Santo hablarle. Yo siempre le hablo y le digo, Señor, vos mostrame porque soy cabeza dura. Si qué has hecho en mi vida, por qué has cambiado tanto. No se imaginan las cosas que el Señor ha hecho en estos 3 años más o menos con Claudia, nos ha permitido en su gracia. Y yo le decía, Señor, cuando veía todo esto, decime. Y para graficarlo, el Señor es tan hermoso porque un día me lo grafica, me dice, yo le preguntaba al Señor, yo quiero entender cómo ha ocurrido esto, porque con mi esfuerzo obviamente no podía. Y ¿saben qué? Claudia tiene un lugar en el fondo de nuestra casa muy hermoso, con flores, muy pintoresca, y cuando van sus amigas ella siempre presume de sus flores. Y yo no tenía nada, porque no hago nada, pero empezó a crecer un banano en un cantero de donde están las plantas de ella, y me dice, Claudia, mira, un banano. Y yo digo, bueno, ese va a ser mío, porque cuando tenga bananas, yo voy a hacer licuado, lo regalo a mis amigos. Y creció tanto que yo estaba orgulloso de este banano. Pero este banano, después descubro yo que las raíces eran tan fuertes que empezaron a romper el cantero. Entonces me dice, Claudia, mira, el cantero se está rompiendo, culpa de tu banano. Le digo, yo no te preocupes, me hago cargo yo. Y me dice, ¿por qué no hablas a alguien que sepa? Siempre dicen eso las mujeres, ¿verdad? Entonces digo yo puedo solucionarlo. Me voy con un serrucho y vuelvo al rato y digo, Claudia, mira, ya no está el banano, ya lo tiré afuera. Y ella mira el cantero y estaba hermoso, así, con la tierra tapada. Yo lo había serruchado y tapado con la tierra y estaba espléndido. Y ella me dice, ¿seguro que está bien? Seguro. A las 2 semanas había 2 bananos ya creciendo. Y ella me dice, ¿qué pasa con esto? Y digo yo, ¿sabes qué? Creo que voy a hablar a alguien que sepa. Lo hablo a don Ricardo, le digo, por favor, venga a ayudarme, don Ricardo. Viene el hombre que nos hace todo el tema del jardín. Él pasó con su pico, con su pala al fondo, yo me quedé ahí en mi casa, y al rato lo veo salir a él, arrastrando ya el banano gigante, y cuando pasa, descubro que las raíces eran tan largas, grandes, y que eran tan profundas, que por más que yo serruchara 10.000 veces ese banano, iban a crecer más y más. Y en ese preciso momento, el Señor me decía, eso es lo que hice con vos. Vos has intentado años serruchar y tapar con tierra el pecado que te tenía prisionero y esclavo. Pero Jesús, el que sabe cómo se hacen las cosas, es el que te ha arrancado de raíz lo que había dentro tuyo. Y ahora vas a ser un hijo mío nuevo, un hijo que va a caminar conforme a como yo quiero, porque vas a volver al diseño original. Y eso es lo que hace el Señor. Y nos regaló, entre muchas cosas, un versículo que con Claudia nosotros nos hicimos propio porque el Señor nos lo dio. Y dice Isaías 58:12. Ustedes se acuerdan de la figura que había de ruinas que pasaban a otras ruinas. Bueno, el Señor nos dice, reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos, y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. El Señor transformó nuestra familia, tenemos hijos e hijas en el Señor, y que entienden que solo Jesucristo hizo posible esta reconstrucción y esta restitución. Por eso, hermanos, si hay alguien que tal vez está luchando con esto, quiero que sepa que si el Señor Jesús es el único que puede arrancar de raíz el pecado en medio nuestro. Gloria a Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Dios le dice a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente es Cristo. Dios le estaba diciendo a Abraham, en Cristo
serán benditas todas las familias de la tierra. Y conquistarán las puertas de sus enemigos. ¿Qué puerta debes cerrar hoy? ¿Qué puerta debes abrir hoy? Para conquistar los enemigos en tu familia. Saben que a veces creemos que las personas son nuestros enemigos. Y nos distanciamos. Y dejamos que el pecado entre, que el pecado gobierne. Pero el pecado fue cancelado, hermanos. Cristo clavó esa acta de decretos. En esa acta de decretos decía que éramos culpables. Pero Cristo la canceló. En esa acta de decretos quizás decía que nunca ibas a poder hacer un buen papá o una buena mamá. O que nunca ibas a poder salir de una situación. O que no había salida. Pero Cristo la canceló. La clavó en la cruz. Y cuando Él la clavó en la cruz, despojó toda legalidad del infierno. Y esta es nuestra herencia. Mientras recorremos varias etapas en la vida, no debemos permitir que las cosas difíciles sean nuestro final. No debes permitir que las cosas difíciles sean tu final. Necesitamos seguir caminando a través de lo que sea para ver cómo Dios va a operar hábilmente a través de todas esas circunstancias difíciles por las cuales estás atravesando. Nuestra tarea es caminar y, como les dije, caminar en una senda distinta. Hoy es el tiempo de restauración. Quizás hoy es el tiempo de confesión, hermanos, de abrir nuestro corazón y ser honestos. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de sentarse a los pies del Maestro para escuchar lo que es verdadero y lo que Él piensa con respecto a nosotros. Para poder edificar conforme, ¿saben qué? El Señor nos está extendiendo los materiales para poder edificar. Si has pensado que tu vida está en ruinas, o que no hay salida, o que no hay restauración, o quizás pensás que has hecho todas las cosas mal como papá o como mamá,
o hay insatisfacción en tu corazón, el solo ir delante del trono de la gracia nos extiende hoy. Su mano nos extiende los materiales. ¿Sabe cuál es el material? Es Cristo. Esta iglesia se llama Roca de Salvación. Es Cristo. Es Cristo. Él es esa piedra angular, esa piedra perfecta. Todo lo que es Él y todo lo que hizo por nosotros es lo que hoy extiende a nosotros. Su gracia, su gracia, su gracia que suple todo lo que hemos hecho mal o toda necesidad. Su gracia que sobreabunda cuando el pecado ha sido abundante. Es una noche de decisiones, quizá ya no de mirar lo que hizo mal el otro, sino de tomar una decisión. Por eso les hice esas preguntas. Antes de orar, les voy a pedir que, si lo ven bien, vamos a leer estas frases, pero no solamente las vamos a leer, las vamos a tomar como una declaración que el cielo está escuchando, hermanos. El cielo está escuchando nuestras declaraciones. El cielo escucha, el Padre escucha lo que sale de nuestras bocas. Y si se animan, vamos a hacer esto como una declaración. Para dar apertura a un tiempo nuevo, a un tiempo de restitución y a un tiempo de restauración. ¿Se animan? Entonces la vamos a leer todos juntos. Dice: la decisión de hoy es semilla que se cosechará mañana. Es tiempo de sembrar el amor, que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. En lugar de palabras que hirieron, hoy es tiempo de sembrar el perdón y palabras de afirmación. En lugar de recordar la herida, es tiempo de reconciliación. En lugar de ruina, la paternidad de Dios trae ahora cosecha de restauración, y las generaciones que vienen hoy reciben esa paternidad, son edificados en esa paternidad, teniendo como fundamento su amor. Donde hubo destrucción, escuchen, hermanos, porque esta declaración la escucha el cielo. Donde hubo destrucción, hoy establecemos la vida de Dios, haciendo nuevas todas las cosas. Vamos a leer de nuevo. Donde hubo destrucción, hoy establecemos la vida de Dios, haciendo nuevas todas las cosas.
pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por no haber edificado bien. Te pedimos perdón como padres, como mamás. Te pedimos perdón por quizás repetir los modelos errados. Te pedimos perdón, Señor, como hijos y como hijas, de habernos alejado, de no poder relacionarnos bien con nuestros padres, de todavía ver la herida que está en nuestro corazón. Te pedimos perdón por darle lugar al pecado, a la vergüenza, a la culpa. Pero hoy necesitamos tu presencia, Señor. Hoy necesitamos tu presencia. Hoy necesitamos tu restauración, Señor. Hoy necesitamos un acercamiento contigo distinto, Señor. Hoy necesitamos, a través de lo que Jesús hizo en la cruz, reconciliarnos con tu corazón, Padre. Y conocerte, Señor. Hoy necesitamos conocerte. Oro por todas las heridas que se han provocado en el seno de cada familia que se encuentra aquí. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, por las heridas que todavía están en nuestros corazones y no nos han permitido verte a ti como sos, y no nos han permitido relacionarnos y amarnos como vos amás, Señor. Les voy a pedir que cierren sus ojos, hermanos. Estamos orando. Hoy te pedimos perdón, Señor. Y oro por todos los corazones que están heridos y quebrantados en este lugar. Por las mismas cosas que hemos repetido. Eran tu modelo. Pero hoy, Señor, hemos leído y hemos declarado que queremos un tiempo de restitución y de sanidad en medio nuestro. Sea cual sea tu historia, hoy permitiré al Padre acercarse a tu corazón. Sea cual sea tu historia, sea cual sea lo que hayas hecho para edificar o no, hoy permitirle al Padre que venga con su paternidad para enseñarnos realmente a ser padres, a ser hijos. Nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos a ti y te pedimos perdón por las cosas que hemos transmitido a la generación de los jóvenes que se encuentran en este lugar, que no han reflejado tu imagen, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por no transmitirles tu esencia, tu amor,
Oro por todos los corazones que se encuentran en este lugar. Ahora, Espíritu Santo, te pido, vos conocés cada vida, vos conocés cada familia, vos conocés nuestras debilidades, pero aún así, hoy nos tomás de la mano para darnos otra oportunidad, para que caminemos en un camino distinto, para que caminemos en una senda distinta. Hoy, Señor, yo te pido, vamos a la cruz todos, porque necesitamos, Señor, que lo que hiciste en esa cruz sea revelado aún más a nuestras vidas, y poder mirar a nuestros padres y poder mirar a nuestros hijos a través de esa cruz, poder mirarnos los unos a los otros a través tuyo y a través de lo que hiciste. Señor, hoy te pido un tiempo de reconciliación, de perdón, de perdón, de perdón entre padres e hijos, entre hijos y padres, porque tu amor cubre multitud de faltas. Y hoy te pido, Padre, que tu amor venga en este lugar, sea derramado sobre este lugar, sea derramado sobre este lugar, que el Espíritu Santo traiga la revelación y que podamos verlo, que podamos experimentarlo, Señor. Que podamos experimentarlo en nuestro corazón. Que podamos experimentar ese poder de tu amor en nuestros corazones, Señor. Para que relaciones sean restauradas, para que relaciones sean restauradas entre esposos, entre padres e hijos. Señor, hoy queremos caminar en otra senda y empezar un tiempo de restitución a través de tu presencia, a través de tu presencia, a través de tu presencia. Te pedimos perdón, Padre, y al mismo tiempo recibimos tu perdón por todas las cosas, Señor, por todos nuestros pecados. Y hoy decidimos cerrar la puerta a las tinieblas, Señor. Decidimos cerrar la puerta a las tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús. Y decidimos abrir la puerta a la luz, a tu luz, Señor, para ser transformados a tu imagen, para ser transformados a tu imagen. Señor, ahora vamos a tu corazón, Padre, para encontrar allí todo lo que necesitamos, Señor, todo lo que necesitamos. Hoy declaro que las distancias en medio de nuestras familias son acortadas por el poder de su sangre, por el poder de su sangre. Hoy creemos, Señor, en tu poder para restaurar, para hacer nuevas todas las cosas, en tu poder para caminar una senda de justicia,
en tu poder y en tu gracia. Hoy creemos, Señor, porque todo lo que hiciste en la cruz es para nosotros, tus hijos. Señor, necesitamos de la manifestación de tu paternidad, Padre, en este lugar, para quitar toda orfandad de nosotros, para quitar todo diseño distorsionado en medio nuestro, y para establecer tus planes que son buenos, para establecer tu voluntad que es buena, y para sanar, Señor, las heridas en cada corazón quebrantado, en cada corazón de aquel que todavía llora y está en este lugar. Y hoy sea limpiada tu visión para entender que todas las cosas son posibles en Él. Hoy, Señor, necesitamos la manifestación de tu vida en abundancia, Padre, de tu vida en abundancia, Padre, en el nombre de Jesús. Y vamos a terminar este tiempo. Somos una gran familia, hermanos. Vamos a tomarnos de las manos y vamos a terminar este tiempo como esa gran familia que somos en Él. Y a través de sus manos, a través de nuestras manos unidas, Padre, declaro en el nombre de Jesús que donde hubo quebranto en medio de nuestras familias, hoy viene tu unidad y tu sanidad. Padre, declaro que cada persona de esta congregación y que está en este lugar ahora se para en ti, en la roca firme. En la roca firme, en la roca firme. Padre, declaro en el nombre de Jesús que aquellas personas que se han sentido rechazadas y aisladas, hoy tu amor los abraza, hoy tu amor los abraza, hoy tu amor los abraza. Padre, así como estamos tomados de las manos, yo declaro que donde hubo división, donde hubo pleito, donde hubo conflicto, hoy tu amor empieza a cubrir multitud de faltas. Hoy tu amor empieza a acercarnos los unos a los otros. Señor, y declaro que el perdón entra en nuestras casas, que el perdón entra en nuestras familias, que el perdón entra en nuestras generaciones. Y cuando hablo del perdón, hablo de tu justicia y hablo del poder de tu sangre. Señor, declaro que hoy le cerramos la puerta al resentimiento y al pecado que estuvo oculto. Señor, ese pecado que ha acosado y ha culpado, hoy, Señor, lo quitamos de nuestras casas, lo quitamos de nuestras vidas, lo sacamos y lo erradicamos, Padre. Así como decía Marcelo, hoy, Señor, introduce tu mano y quita toda raíz de iniquidad y de injusticia en nosotros. Quita toda raíz, porque cuando tu mano entra en nosotros, lo haces con amor. Hoy nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que nos enseñes a edificar. Quitamos las ruinas antiguas. Así como estamos, Señor, tomados de la mano, hoy es tu amor que une. Hoy recibimos, Señor, tu voz en nuestro interior y quitamos, Señor, de nuestra senda y de nuestros pies toda injusticia, no solo por nosotros, sino por los que vienen detrás nuestro, Señor, para que empiecen a caminar en un camino distinto, en un camino de verdad, en un camino de restauración, en un camino de luz, porque somos tus hijos, Señor. Y hoy, Señor, juntos erradicamos toda soledad, todo abandono.
y toda orfandad de nuestros hogares. Porque hoy declaramos juntos, más allá del modelo y de lo que han visto nuestros ojos, que tú eres nuestro Padre. Y hoy abrimos la puerta de nuestros hogares para declarar tu paternidad sobre ellos, que rompe toda esclavitud. Cuando tu paternidad viene, quiebra la esclavitud, Señor. Por lo tanto, Padre, hoy dejamos entrar esa paternidad y nos declaramos como hijos libres, como hijos tuyos libres, como hijos tuyos libres, Señor, como hijos tuyos libres. Y hoy le decimos a tu luz, seas bienvenida a nuestras familias, seas bienvenida a nuestros corazones, seas bienvenida a nuestras mentes, a nuestro espíritu, a nuestra alma, para traer orden, para quitar toda confusión. Hoy le decimos, sea bienvenido tu amor, Señor, en nuestro interior y en el seno de nuestra familia, para enseñarnos a relacionarnos. Hoy le cerramos la puerta, Señor, a la vergüenza, a la condenación, a la culpa, a la división y a la injusticia. Ayúdanos, Señor, enséñanos para caminar conforme a como tú quieres, Señor, para andar en ti, Señor, para manifestar tu vida, Señor. Tu gracia nos ayude, tu gracia nos ayude, Señor. Sea tu favor sobre cada familia. Yo declaro que el favor de Dios es sobre cada uno de los que estamos aquí, porque lo creo, porque lo creo. Y si su favor está sobre nosotros y en nosotros, no hay tinieblas, no hay tinieblas, no hay tinieblas que puedan entrar. Señor, yo declaro, Padre, que donde vimos imposibilidades, hoy, Señor, tu presencia edifica cosas nuevas. Nuevas esperanzas, nuevas posibilidades para hacer las cosas conforme a ti y para que seas glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, hoy se siembra el perdón. Esto es lo que siento fuertemente aquí. Hoy se siembra el perdón. Hoy se siembra el perdón. Y vamos a ver los frutos. Porque hemos recibido su perdón antes. Señor, y hoy nos paramos en ti y te reconocemos como la roca eterna. La roca eterna. La roca eterna. Que pese a las dificultades, siempre permanece firme. En el nombre de Jesús te damos gloria, Padre, gloria, por lo que tú has hecho en este lugar. Señor, y levantamos nuestras manos hacia ti para terminar este tiempo adorándote, 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 bendito, bendito Dios, adorándote a ti, Señor. Adorándote, Señor. Oro por los jóvenes que se encuentran en este lugar. Y creo que ustedes van a caminar en una senda nueva. Y van a tener un conocimiento de Dios distinto. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Adoramos tu presencia. Adoramos tu presencia. Adoramos tu presencia, Dios.
Vamos a terminar de la mejor forma, hermanos, adorando a Dios y creyendo que Él ha dado una semilla en esta noche, una semilla que va a producir su vida y su vida en abundancia, su vida en restauración, su vida en restitución. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Y si cuando volvamos a nuestros hogares tenemos que abrazar a nuestros padres, abrazar a nuestros hijos y pedirle perdón, hoy es el tiempo de hacerlo. Hoy es el tiempo. Si tenemos que confesar, hoy es el tiempo. Adoramos tu presencia, Señor. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Gracias por tu ministración, Padre. Gracias por tu ministración, Padre. Gracias, 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 Padre.